Fidalgo a la tribuna, ni a la banca. No salió ni a la banca. Se va, según reportes, se va a España. Tenía ojo con lágrimas. El América, espectacular, le ganó al Necaxa. Y le ganaba 11 contra 11 para que no estén después llorando algunos. Aranza Maximá se va del América. De acuerdo a reportes, es por temas que vivió en los últimos días, pero ya estaremos con Leo Lecanda, que nos tendrá más información. Bienvenidos sean todos ustedes, buenas noches, saludos a mis compañeros, Mike Briceño, mi hermana de Sireno Ibáiz, Paco Gabriel y el profesor Mario Carrillo. Bienvenidos y muy buenas noches tengan todos ustedes. Los asquerosos antiamericanistas dirán que ha sido un día pesado para el conjunto azul crema, pero nada de eso. Señoras y señores, damas y caballeros, arrancó la revolución azul crema. Le han ganado al Necaxa la semana pasada, reubicaron a su director deportivo, llegó Emilio Azcárraga en un clásico muy bonito, Aranza Maximá, se va Aranza Maximá, cierto, y también se va Fidalgo. Señoras y señores, vino una reestructura porque ese es el América, así es la exigencia, no hay mediocridades. En menos de 2 semanas revolucionaron todo. Sé que hay muchos americanistas que idolatran a Fidalgo. Yo no digo que Fidalgo sea un mal jugador, es un buen jugador a secas, un buen jugador a secas. Para aportarle 8 de Reynoso, debió ser un tipo que pisara más el área, hiciera muchos más goles. Tuvo 2 torneos buenos, aceptables. También hay que recordar que en un clásico estúpidamente se hizo expulsar. También hay que recordar que en una Leagues Cup un mal pase de él cuesta una clasificación a la siguiente ronda. Y hay que recordar que quizás su mejor partido fue una ida de semifinales contra San Luis, cuando se fue más al costado de la izquierda y empezó a centrar y a asistir. La prensa criolla, la prensa del privilegio dirá que es un crack. No. Es un jugador bueno, a secas. Te deseo mucho éxito, Álvaro Fidalgo. Cualquier cosa, ahí está mi cuenta de X para que me vuelvas a escribir en privado, como lo hacías cuando te enojabas. En el América no se puede ser de piel delgadita. Revisemos los números de Álvaro Fidalgo, por supuesto, lo que yo les mencionaba. Está por temporada en todas las competencias. Cuando me refiero a temporada, es la temporada futbolística, la que va de otoño o de verano a verano, por así decirlo. 25-26, un gol. El 24-25 quizá fue la mejor, con 10, 2, 3. No era su obligación meter goles. Es líder en toques quizá en los años que estuvo con el América, pero de esos toquecitos que van para atrás, que van para el costado, ya sabe que las estadísticas en el fútbol suelen ser aún más engañoso. Mucho éxito para Álvaro Fidalgo, el América, ahora que llega Rafael Veiga, que es un crack, que aún estando lesionado, el año pasado fue el líder de asistencias del Palmeiras, en todo el año pasado, un tipo que ha tenido 3 temporadas de doble dígito de goles sin ser goleador, y un tipo que funcionó muy bien en Palmeiras y que ahora llega al América. Revolución azul crema, título y Conca Champions, a la vista. Leo Lecanda, ¿por qué se va? Vamos por cada uno. ¿Por qué se va Aranza Maximá? ¿Es por el problema que denunció en redes sociales sobre discriminación y racismo contra su hijo? Sí, no solamente contra su hijo, en realidad tiene 3 hijos aquí en México. Buenas noches a todos. Y ese ha sido un tema muy delicado, indudablemente no se puede menospreciar. ¿Eso dónde sucedió? ¿En redes sociales o en la escuela de los niños? ¿O dónde se dio eso sucedió en México. Ajá. Todavía no está claro si fue en el colegio o si fue un ataque en redes sociales. Lo que sí dijo Aranza Maximá es que no iba a permitir que a sus hijos los tocara nadie y que el tema del racismo es muy delicado. Muy propio los conservadores de este país, ¿no? Eso puede ser parte, Álvaro, pero no es toda la película, no es toda la historia en torno a Aranza Maximá. ¿Estaba peleado con algún miembro de la América? No estaba peleado con miembros de la América, pero el rendimiento de San Maximán había venido a la baja. Se esperaba mucho más de él y en realidad en esa exigencia arranca 2 partidos en esta temporada, en las 2 primeras jornadas con Tijuana y San Luis, pero en la última fecha contra Pachuca juega solo 4 minutos.
y un San Maximán que había iniciado su etapa en el año anterior con 2 goles en 60 minutos en los 2 primeros partidos. Debuta con gol. Debuta con goles en los 2 primeros Y en las juegos. primeras 2 fechas, Sí. a pesar de que América iba mal, era el único que generaba. Sí, pero después viene a menos el rendimiento. En liguilla no apareció. No me refiero a este torneo. Sí, este torneo. No tuvo influenza, hablo de la liguilla anterior, y en realidad juega solo 6 minutos contra Rayados en esa llave que pierde América. ¿Qué pasó esta semana? A mí lo que me dicen no es tanto un problema directo con André Jardine, Álvaro, sino que tuvo una confrontación en el entrenamiento con José La Pantera Zúñiga. Tuvieron obviamente que intervenir los miembros del equipo, los integrantes del staff, el cuerpo técnico, y parte de todo esto de que ya no se sentía tan cómodo en México, del asunto del racismo con sus 3 hijos, por cierto el más pequeño nacido aquí en México hace unas semanas, y evidentemente pues San Maximaño no estaba contento. Ahora, la forma en la que el club lo anuncia, después de que salen los jugadores con una manta contra el racismo, el mismo Andrés Jardine niega que haya habido un problema directo con él en la rueda de prensa, lo vamos a escuchar enseguida, Álvaro, pero la forma en la que el club comunica su salida, pues da mucho que pensar, desde luego. ¿En qué da que pensar? Sí, en la forma en la que rescinden un contrato de un jugador. ¿Él se quiso ir? Sí, él se quiso ir, sí, indudablemente, pero además de que él se quiso ir, el club decide, sí, a través del cuerpo técnico, ya no contamos con él. Vamos a escuchar, si quieres, a André Jardine y contamos un poco más cosas justo sobre cómo llegó y cómo se va. Bien, escuchemos. Se habla sobre que peleaste Maximán, discussões, não há nada desse? Não, o que existiu sim foi o que ele mesmo publicou em suas redes sociais de, lamentavelmente, um ato de racismo com suas filhas que já tinha se repetido mais de uma vez. E bem, isto é algo que ele não tolera, nós também não, infelizmente passou e se queda também aqui nosso pedido, né, de uma certa forma para combatermos el racismo con todas nuestras fuerzas, porque esto ya no hay más espacio en el lado alguno. Bueno, él niega entonces, León, lo de Zúñiga. Jardine. Sí, él niega una confrontación directa con San Maximán. O sea, más bien la pregunta era si Jardine había tenido un problema directo con San Maximán y el técnico brasileño dice que no. Ahora, América hizo una inversión enorme para traerlo. El año pasado, cuando lo firman con el Al-Ahly, y esa nota la revelamos nosotros en Fútbol Picante justamente, compran al futbolista en $10 millones, más los impuestos, que es el 16% en México, es decir, 1.6 millones más la comisión del agente y jugador. Su agente es Curtis San Maximán, su hermano, son $1 millón más, y el intermediario que intervino en esa operación, que ayudó justamente a acercar al equipo árabe con el mexicano, que fue Pitts Group. Entonces ahí hubo también un pago de una comisión. Entonces América desembolsó más de $13,5 millones para traerlo. ¿Ya hay alguna penalización? Y eso es lo que estamos averiguando, o sea, en qué términos se va. En lo deportivo está claro que está fuera del equipo. Se va a ir, desde luego, no se va a quedar en México, eso es un hecho. Pero el tema es de qué manera América se desprende de este jugador, porque al convertirse en una empresa pública, cotizando en bolsa de valores, evidentemente hay un informe que se le entrega a todos los socios que forman parte, que tienen acciones de esta empresa, basado en justo, pues invertimos este dinero y recuperamos este dinero o perdimos este dinero, ¿no? Hay que ver si América conserva a través de esta rescisión de una manera un derecho, ¿no?, de recibir dinero del próximo equipo que tenga. ¿Y en el caso de Fidalgo? Lo de Fidalgo es... Que había sido ya intrascendente. Sí, te voy a decir, Álvaro, lo quiere muchísimo el americanismo, creo que lo dijiste. Una parte sí. Sí, la mayoría, hoy le lloraron en el estadio, hoy le lloraron, un montón de gente fue y fue muy conmovedor para él, pero Álvaro ya no estaba feliz en México, ya tenía tiempo que su deseo era emigrar a Europa, quería regresar al fútbol del viejo continente, tuvo la opción de irse después del bicampeonato y tuvo una oferta muy importante sobre la mesa del Zenit de San Petersburgo, que era de $15 millones, hasta donde le sabemos, y en ese momento, pues entre que América no lo dejó ir, le mejoró el contrato y vencía en este junio de 2026, Álvaro, pero justo para que se fuera por la puerta enfrente y dejarle algo de dinero, ha negociado en estos últimos días prácticamente, aunque tuvo por ahí un acercamiento con Real Sociedad, ya con Betis de Sevilla. ¿Con Betis? Con Betis de Sevilla. Muy bien, perfecto, León, muchísimas gracias, nuestro compañero León Lecanda. Paco Gabriel, ¿qué te parece la salida de Fidalgo y de Alan San Maximá? ¿Le van a pesar en el América o no? Buenas noches.
Me parece que no. Que no. Me parece que no, porque la mejor versión de Fidalgo ya la vimos, ya no va a regresar a esa mejor versión, a ese nivel altísimo. Creo que dejó mucho para América, un tipo muy profesional, entregado a la causa, que cayó muy bien en el equipo, pero creo que ya dio lo que tenía que dar. De Maximán pintaba muy bien, un jugador con unas características diferentes, mucha potencia, desequilibrio, buena definición, pero a cuentagotas. Aquí, para mí lo más importante es que el dueño del equipo, cuando vio un momento complicado, no se quedó de brazos cruzados, ni dejó que otro resolviera el tema. Él personalmente empezó a tomar decisiones y sacudió al plantel. El mensaje hoy en día para el cuerpo técnico, para la directiva, para los jugadores es: no hay indispensables. Como debe ser. O enderezamos el camino, enmendamos el torneo, ¿no? Corregimos el rendimiento y el performance que deben de tener, o se van, se llamen como se llamen. Y ahí están los resultados. Y el equipo va a empezar a ser así. Ya lo veremos. Ahora, nada Yo más. coincido contigo. El tema de Fidalgo, sí Coincido hay que contigo. reconocerle que le aportó mucho a la América, la verdad, y se puso el número 8, no cualquiera. Pero Creo no cumplió como el 8. No, está bien. No cumplió No, como el 8. eso es Si imposible. eres un mediocampista que tenga el 8, eres de a 10 goles y a 10 asistencias por Eso es torneo. imposible. Cuando te ponen el 8, Pero nadie una parte se va de a la comparar prensa, con Carlos Reynoso. compañeros aquí y excompañeros aquí, lo querían poner como el gran crack. No. Un jugador bueno. Yo no digo que malo. Deciré, Monsiváis, a partir de ahora, ¿esto es bueno para la América? ¿La América va para arriba o se va a hundir? Sí, va para arriba, porque es una revolución, lo he dicho perfectamente. Buenas noches a todos. Buena información de León Lecanda. La verdad es que lo de Fidalgo, primero, me parece que se cumplen ciclos. Normalmente es muy poco común que un jugador dure tantos años en un club, sobre todo porque vienen muchos entrenadores, directivos, y permanecer con esa identidad, aplaudirle el tiempo que estuvo y listo, ya está. Él quiere un sueño, es un sueño personal y también es válido que él tome sus decisiones familiares y personales. Para mí creo que lo único que me queda, y ya me lo vas a descifrar después, si existen en el americanismo categorías, porque en la introducción dijiste algo de que cierto sector sí lo quiere, pero hay otros que son más exigentes. Ahí me lo explicarás después. Sí, claro, por supuesto. Porque para mí creo que Fidalgo cumplió. Saludos a Dionisio Estrada. Cumplió perfectamente. Y lo de Maxi, quiero rascarlo un poquito y no quiero especular, pero seguramente él cuando llega exige jugar de 10. Exige jugar abajo del 9, ¿no? ¿Eso es información? Él lo dijo en Ok. redes sociales. Ok. Y luego ¿A él después, qué dijo? ¿Yo quiero jugar de 10? Ok. o sea, como abajo del 9, ¿no? Un 9 y medio. Y después, esa pelea con Brian Rodríguez y luego que uno lo quitan y lo ponen, me parece un mensaje claro, porque ahora, en el partido de contra Necaxa, el que brilló fue Brian Rodríguez. Como diciendo, ya no tengo a nadie más en el camino para que pueda hacer algo, un obstáculo. Un Brian renovado, Sí. con su representante Barra Brava, que presionó mucho a la América y que Eso- América tuvo que cubrirse. ¿Eso es ¿no? un hecho? Sí. Ah, perfecto. Entonces, con la revolución podemos decir que estos cambios son buenos para la América. Son buenos para la América. ¿Difieres o concuerdas, Mike? Yo tengo mis dudas de que esto, yo veo muy segura a Paco y veo muy segura a Desiree que va para arriba y que ya con esta renovación tengo mis dudas. O sea, ¿quién va a llegar? ¿Quién va a ser el nuevo 9 de la América? ¿Quién va a ocupar esa ya posición? regresó Henry. Y Veiga. ¿Henry va a ser el 9 que era antes? ¿El del 2024? Oye, casi al palo una que No, tuvo, ¿eh? está bien, pero... Probablemente ¿Tú no. qué le pides al 8 del América? 10 goles y 10 claro. asistencias. ¿Cuánto les pides al 9 del América? Doble dígito. ¿Y a cómo va? No, y ahorita ya bueno, el torneo bueno. tarde. Va el torneo tarde. Por eso... Pero igual se los exijo. Igual se los exijo, ¿eh? O van a traer a alguien más. ¿Y quién va a ser el 8? ¿Y quién más va a llegar? Pues Dávila ya despertó. Bueno, metió un gol. Dávila despertó Pero ya, ¿eh? una golondrina no hace verano. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Porque... Pero aquí son águilas. Aquí son águilas, correcto. Tengo mis dudas y también tengo mis dudas sobre el tema de San Maximán, en que América, una inversión tan voluminosa como ya la describió León y que fue el que dio la primicia, ¿no? Cuando llegó San Maximán causando bronca en todos lados. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Qué raro. Metió tres goles en 700 minutos, goles oficiales en la liga. Ajá. ¿No? Son de a 4 millones el gol. A ver, de a 4 millones lo el que, gol. lo que va a averiguar León Lecanda, acuerdo. como ya dijo, es si hay una penalización y regresará dinero. Ese es el tema, porque a mí me parece, nadie puede estar a la fuerza en ningún lado. Si San Maximán se quiere ir, además estando dentro del periodo de fichajes, está perfecto. Pero a Javairo Dilrosum lo estuvieron
mandando a préstamo de regreso, la plaza de Javairo, la plaza de Lichnowsky, la plaza de Dávila y a San Maximán, así de pronto tan rápido, se va del equipo de más. Entiendo la problemática, es muy seria. Pues si la entiendes, ¿para qué la cuestionas? No, pues lo estoy cuestionando porque una cosa es que él quiera salir del equipo porque hay una problemática en la ciudad. Sí. Y otra cosa es que una inversión tan fuerte de la América la deje ir así nada más. Seguramente hay una penalización. Vamos a ver. Uno de los hombres más poderosos de este país, como Emilio Azcárraga, pues seguramente habrá dado directrices de que debe haber una penalización. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Vamos a ver qué sucede. Es una hipótesis. Quiero ver qué le vas a preguntar a Mario. Vamos a ver. Quiero ver qué pregunta le vas a hacer a Mario. A ver, profesor Mario Carrillo. Me estás dejando al final, compañero. Pues es la cereza del pastel. Profesor Mario Carrillo. Un gusto y un privilegio estar aquí en esta. ¿Pasa algo con América si no está Fidalgo? Te iba a decir algo. Eso. Yo creo que lo definiste muy bien. Es un buen jugador, rindió muy bien. Las secas. Y que se vaya a España es un logro, en verdad que es un logro. Pero ahora que todos los medios lo iban o lo canalizaban para la selección nacional, para la Copa del Mundo, ¿por qué se va? ¿Ya cumplió los días para la naturalización? Te contesto, Mario. Señor. Sí, a ver, ese es un tema muy interesante porque justo mañana cumple exactamente 5 años de haber llegado a México, el 1 de febrero del 2021. Y las reglas de FIFA son muy claras al respecto. Él tiene que cumplir exactamente 5 años de residencia ininterrumpida para poder realizar el cambio de federación ante FIFA. Es decir, si él no viaja mañana, que lo que yo sé es no va a viajar mañana, a partir del lunes él pudiera tomar la decisión personal de llevar a cabo el cambio de federación. Lo que yo sé es que se tomará este tiempo para reflexionar si lo quiere hacer o no. Y también en el entorno de selección mexicana, que eso fue lo último que yo viví hace unos días en Panamá y en Bolivia, ya no está, vamos a ponerle esa palabra, ya no está el hype sobre Álvaro Fidalgo, ya no está el tema tan caliente como quizá en el verano pasado, donde el rendimiento deportivo era mucho más alto y donde en ese momento a lo mejor las necesidades de Javier Aguirre decían, voy por él, ¿no? Y habla justo hoy Jardine sobre la salida de Fidalgo y tenemos las declaraciones de la rueda de prensa. Bien, entonces, profesor Mario Carrillo. Sí, señor. No pasa nada si va Fidalgo. Ya llegó Rafael Veiga. Simplemente cumple un sueño. Sí. Yo creo que jugó bien. ¿Va a triunfar? ¿Proyecta usted que va a triunfar en el fútbol europeo? Lo espero y espero que, pero aparte me gusta a mí mucho, que espero y lo llame la Selección Nacional de España. Es decir, si es tan buen jugador, que la pelea ya, eso me da muchísimo gusto por él. La otra, de la otra pregunta que no me has hecho. Buen jugador. De la otra pregunta que no me has hecho. Profesor, déjeme meter su mente. A ver. Se la estoy preguntando por telepatía. Sí. Respóndamela ahora. ¿Por cuál? Porque no, profesor, se la estoy preguntando por la telepatía. otra pregunta. Va, ahí va. Profesor, mire. Es el jugador, pero utilizado ahí está. con unas grandes características. Sí. Para mí una influencia importante. Llegó a hacer goles, llegó con una habilidad. Son jugadores que no hay en México. Claro. Yo nunca supe por qué nunca puso jugar a sus mejores delanteros Jardine. Directo, nunca. Siempre o metía a uno, o metía al otro, o complicaba al otro. Es decir, el taquito que se genera en el segundo partido. El América tenía un equipazo para hacer algo fantástico con esos delanteros. Nunca los vi jugar juntos. Y ahora sí me sorprende tremendamente la salida Déjame de hacer una pregunta además y de ahí voy al partido porque me quedan. Sí, rápidamente. Me queda poco tiempo. De todo esta revolución que está viviendo América, ¿el más fortalecido es Jardine? Sí, indudablemente sí. Hacia adelante le han traído a los jugadores brasileños que quiere. Evidentemente no tenían en el presupuesto que salieran Fidalgo y San Maximán así y ahora, pero América va a ir por un jugador en este mercado. Tiene una plaza disponible, hay que ver en las próximas horas porque está encaminada, pero no está cerrada la negociación del Búfalo Aguirre hacia Tigres y en ese sentido, si América abriera una segunda plaza, tiene poco tiempo aquí al 9 de febrero para el cierre de registros, Paco, pero sí, Jardine hoy yo lo veo fortalecido. Esos que decían, es que Jardine tiene sus días contados. No, Paco. Es que si no mejora, es que eso no. Al contrario. Déjame pongo el saco. Está más fuerte que nunca. Tu miradita me. No sé si más fuerte que nunca. Yo no dije que tenía los días contados. Yo dije que el señor, si no podía, que descansara. Yo no me refería a ti. Esa mirada, ¿qué fue? Así tengo los ojos.
No, Paco, yo no diría que más fuerte que nunca, El mental no la No, Más fuerte más que bien- nunca estaba cuando ganó el tricampeonato. Más bien, Sí, tiene más pero está presión ahora. fortalecido Más respecto a presión. como estaba hace una semana, sí. Bueno, Más Pero presión. veo por los la mía. pasaportes Ahora- brasileños llegando, Ahora hay que ver porque hoy también le Qué bueno, preguntamos ¿no? la salida de Paulo Víctor, O- el primer auxiliar. o ¿por qué lo dices con ironía? Qué bueno. No, que bueno, no sé. De la tierra de los 5 veces No, campeones no del sé mundo. si le va, si ahora sí, porque yo voy a retomar rapidito lo de Mario. ¿Por qué no jugaron juntos? ¿Por qué nunca? ¿Por qué teniendo un equipazo no Exacto. lo hizo funcionar? Tal Ahora vez él no estando quería. los dos Porque está ya más no le daba fortalecido. Jardín. Sin los dos. Ya no le daba Sí, Jardín. ¿viste al América hoy contra Necaxa? ¿Se te hace un gran equipo? A ver, veamos, Mío. veamos las ¿Qué acciones. les pasó? Vamos a las acciones del partido. Gracias, León. Deja mirar las acciones del partido justamente. Entonces, veamos. América ganó. América ya ganó, sí, contra el Necaxa, que es un equipo muy malito, pero tenía que ganar. Ahí está Rafael Veiga, entonces. Hermana, ¿qué te pareció el partido? ¿Por qué gana el América? Porque alinean a Brian Rodríguez, básicamente. Un jugador que ahora tiene esa posibilidad de brillar ante la poca presión con la ausencia de Maximán. Golazo con Después, desvío. esa posibilidad. Y lo de Dávila. Siempre habíamos señalado que Dávila tenía que salir, que no tenía el rendimiento, pero mira lo que hace. Una genialidad ahí en el balcón del área y después en el acomodo. El Dávila de Necaxa, el Dávila de León. Una posición Acomoda donde tiene que jugar. Ahí por el Correcto, centro. correcto. Al Sport, un poquito más atrás. Mike, ¿por qué ganó el América? Porque tiene jugadores que causan desequilibrio, particularmente Brian Rodríguez, que hoy es el elemento más importante del América. No, o sea, lo fue, me parece, desde el semestre pasado, lo sigue siendo. Además, pues no termina por recuperarse al 100%. Y sí, el regreso de Henry Martín, pero yo quiero ver, ¿no? Porque también el semestre pasado estábamos con que regresaba y no. Y la versión óptima de Henry Martín, vamos a ver si está de regreso. Hay Pero, un detalle. viene, pero bien. Físicamente Sí, Henry Martín bastante bien. O sea, Bastante se ve. bien, y lo platicamos, decir, en su momento. Mario lo conoce porque estuvo ahí como director técnico, como gente de América. Cuando el dueño llega, aunque no diga nada, cuando el dueño llega, se planta ahí frente al grupo, me refiero a todos, Pero no cualquier masajista, utileros, jugadores, cuerpo técnico, el mensaje es muy claro. Y el señor Azcárraga lo sabe. Fue, se presentó, salió y las cosas se arreglan. Yo entiendo que futbolísticamente no tienes garantía de ser campeón, pero Los veo muy seguros. no, es que hay una sacudida de que si te estás acomodando, si empiezas a repartir culpas, pero tú no asumes tu responsabilidad, eso no sirve en América. Y quedó demostrado, no con Necaxa. Hay mucho por hacer Qué todavía. bien te hemos evangelizado, Pero Paco. no, es la verdad, Qué bien lo conozco te hemos muy bien. evangelizado. Pero el primer paso, Has aprendido ya se De dio. la exigencia. Se ha dado el primer paso. Profesor Mario Carrillo, para usted, ¿qué le pareció el triunfo? ¿Por qué gana América? No, ¿O y qué es lo ganó que muy quiere bien. descalificar? Ganó muy bien, buenos jugadores, buenas jugadas. El Necaxa, muy entregado, Sí. Muy entregado, muy endeble, jugando de tú a tú, sin ese peso futbolístico. Caminando ganó el América hoy, caminando. Caminando. Y totalmente culpa Tiene de que ser. Martín Barini, ¿no? Quiere poner su sello y le está costando muchísimo al Necaxa. No tiene el peso, nada Muy más el medio entregado campo es totalmente. un medio campo muy diferente al que había, ahora es Pero otro. fíjate lo que dice Álvaro, que a veces evangelizaste a Paco, ¿no? Que porque Ya, ahora mira. está exigente. Me gusta. No me gusta que le digas eso porque con un jugador No me voy a más, disculpar, pero... No, a mí no me gusta, no estoy pidiendo que te disculpes. Con un jugador de más en la América, ya no hizo nada. Como que se relaja. No se trata de Mal. estar cómodos como Mal. jugadores. Pero Si qué- la exigencia qué es bueno que óptima lo en el dices. América, todo el tiempo lo tienen que estar haciendo. Qué bueno No que lo desperdiciar dices. todo el segundo tiempo para decir, ganamos 2-0 y ya está resuelto Pero todo el torneo. qué bueno que haces hincapié, porque el asqueroso antiamericanismo va a decir, ganaron porque habían expulsado, ¿no? Ya iban ganando. Sí, sí, por 2-0. supuesto. Sí, pero se relajaron. Ya iban ganando Ahora, te voy a 2-0. decir algo rápido, Álvaro, que los conceptos básicos y elementales de América los conozco yo 15 años antes de que nacieras. Porque tú fuiste americanista además, hermano. Fuiste a la Escuelita de la América. La Escuelita de la Escuelita de la América. Muy bien. Señor Bricio. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señor Álvaro. Buenas noches. Todo, amigos. todo maravilloso en el Pues arbitraje. hubo de todo, como en Hubo de Botica. todo, sí. El silbante del partido América Necaxa fue Ismael Rosario López. Lo hizo bien en términos generales. Y les voy a dar una teoría lalobriciana. Cuando la primera falta del partido ocurre en los primeros 60 segundos de juego, es preludio de que va a ser un partido con muchas faltas o las que existan van a ser de alta intensidad. Aquí hubo muchas en el partido, en mi opinión bien controladas por el árbitro, pero vamos a ver, primero,
temprano en el partido es amonestado Kevin Gutiérrez por esta falta. No es la intensidad de la falta, sino es buscar una manifiesta oportunidad de gol. Luego la segunda fue sobre Borja y esta es del chiquito sobre su adversario. Finalmente Kevin Gutiérrez, que ya estaba amonestado, se atreve a dar esta clase de patada. Hay un atenuante que es que juega la pelota, estoy de acuerdo. Si no hubiera jugado la pelota, hubiera sido de roja directa. Como toca la pelota, hay un atenuante y se vuelve de segunda amarilla. Entonces es irrefutable que se tiene que ir a bañar temprano por la intensidad con la que comete la falta, que es de alta intensidad, por el punto de contacto y por el que pone en riesgo la integridad física de su adversario al doblarle el tobillo, ¿no? Entonces fue un partido en que en el segundo tiempo, ya cuando estaba en inferioridad numérica el Necaxa, bajó la intensidad, pero el primer tiempo fue un partido de muchísimas faltas. Bueno, en el segundo tiempo todavía le dan un pisotón al hermano de Gio. A Jonathan, también terrible, ¿no? El pisotón, que tal vez ahí también ameritaba una tarjetita, ¿no? Fue muy intenso el partido en cuanto a faltas se refiere, pero el árbitro no influyó en el resultado del partido y tampoco en la conducción. Quédate con nosotros, Lalo, porque tenemos que hablar de las Chivas Rayadas. Tengo más declaraciones de Jardín. ¿Ya no? Señores, el América ha despertado. Revolución azul crema. Revolución azul crema. Y eso le mete un miedo a todos. Pausa y vuelvo con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Triunfo espurio y asqueroso de las Chivas. Siempre con argumentos les voy a decir por qué. Y Lalo va a estar de acuerdo conmigo. Porque creo que los partidos que ganamos los ganamos con argumentos. Porque el equipo trabaja en búsqueda de esto, que en definitiva es lo que todos pretendemos, ¿no? Cuando digo todos los entrenadores, todos los equipos, pero que no es nada fácil de conseguir. Celebro el triunfo de hoy en un campo muy difícil, con un equipo muy bueno. Pero bueno, esto sigue siendo largo, ¿no? Y van 4 partidos. Comenzamos bien, no significa nada. O sea, le damos el valor que le tenemos que dar, pero en la justa medida, ¿no? Triunfo espurio del Guadalajara. Profesor Mario Carrillo, ¿qué le pareció? La verdad que primero me sorprendió mucho San Luis. Mira, qué trancazo a la cara. Claro que era roja, por supuesto. Y luego abajo, no puede ser. Pues no, que es juego del hombre. Caricias y ya cualquiera ya no es roja o es roja o no. ¿Era de roja? No era roja. ¿Qué? Es una caricia la roja. Esa triangulación que tú por el lado pegaras peores derecho faltas, no te exime, es de una gran calidad. Una gran calidad. ¡Mano! ¡Mano! Señoras y señores, y penal. Y luego el Tala para el otro lado. No, al Tala en el gol que le anulan a San Luis lo trapearon. Y ese es el elegido de la selección. Por Dios. Y luego, profesor. Y luego viene Miguel García, que me sorprendió con una tremenda jugada, como a 2 jugadores con un quiebre lo sacó y hizo un golazo. Nada más, ve al Tala, adiós. No, ve al Tala. Fuera de lugar. Y acá, ¿Cuál fuera de lugar? Derecho. Esta tecnología, me gustaría que pusieran a todas las figuras. Porque hay una imagen que habla de que Romo habilita al delantero. ¿Por qué no ponen la imagen completa de todos los jugadores que están en la escena? Toda la razón, mi hermano. Tienes absolutamente toda la razón. Así entonces, y luego fuera. Esta llegada. ¿Quién está igual? Es un golazo. Fuera. Pero nada más pone el balón por Fuera de lugar. Eso no sirve. El toque. Estoy enojado, Jesús. Estoy enojado. ¿Qué tal, Álvaro? Amigos de la mesa de fútbol picante desde la fría San Luis, les saludamos con especial afecto. Alvarito, no sé si estés muy contento con que el Guadalajara esté en lo más alto del fútbol mexicano, pero así es. Hoy ha derrotado 2-3 al Atlético de San Luis en un partido que disfrutamos plenamente aquí en la pantalla del líder mundial. Roberto Gómez Junco, Ricardo Peláez. 5 goles, ¿lo esperaban? ¿Ustedes veían ese panorama aquí en San Luis con 5 goles? Bueno, la verdad es que fue un partido espectacular. El Guadalajara ha venido funcionando bastante bien, ya encontró su línea de 3, 2 carrileros que se incorporan permanentemente, 2 contenciones, uno más fijo, el caso de Gobea, y un Brian de Gutiérrez, que también es un gran jugador, recientemente convocado a Selección Nacional. Y después en el segundo tiempo, goles rápidos, ¿no? Empataba a San Luis y inmediatamente las Chivas reaccionaban.
creo que Milito hace cosas distintas, ¿no? Poner dos contenciones fijos o jugar con dos puntas como Marín y Sepúlveda, cosas que no había ensayado. Cambios que a lo mejor sorprendieron, pero pudo conservar el resultado. San Luis intentó con lo que tiene buscar el empate, pero finalmente creo que el triunfo del Guadalajara es merecido y hoy encabeza la tabla de posiciones, me parece, con un equipo equilibrado y que se puede volver protagonista por lo menos en este torneo, ¿no? Roberto. Sí, merecida esta victoria de Chivas como lo fueron las tres anteriores, eso es indudable, incuestionable, ahí hay un enorme mérito, pero esto me pareció lo menos convincente de Chivas en lo que va del torneo, ¿no? Sobre todo por el cierre, esa media hora, ya nos dice Ricardo, claro, a veces tienes que replegarte, recurrir a otras cosas, acomodarte en el sector defensivo, pero eso yo lo entiendo ante un adversario de otro tamaño, ¿no? Tú le vas ganando a Cruz Azul, Tigres, Monterrey, América, Toluca, y se te echa encima, bueno, pues enciérrense en el área y háganle como puedan. Con todo respeto al San Luis, era para seguir jugándole como lo habían hecho en el primer tiempo. Algo de eso aprenderán las Chivas, que de cualquier forma no les regalaron nada hoy, sí fueron mejores que el San Luis y en ese sentido se llevan la victoria. Y para seguir aprendiendo, como bien comentas, Roberto, vamos a la cancha, una fría, una gélida cancha de Libertad Financiera con César Caballero. Adelante, César, ¿cómo estás? Hola Jesus, qué gusto saludarlos. Efectivamente, una noche gélida en San Luis, pero muy caliente dentro del terreno de juego. Me parece que potosinos y tapatíos han cumplido con las expectativas de este encuentro. Desafortunadamente para el San Luis, simplemente no sabe ganar en su casa. Ha disputado 10 partidos en esta condición de la mano de Guillermo Abascal y solamente ha podido ganar uno de ellos. Además, otra nota negativa para el cuadro de San Luis es la lesión de Óscar Macías, quien se retiró prácticamente en los primeros minutos del encuentro por un tema muscular en la pierna derecha y será evaluado en los próximos días. Lo único positivo, se mantiene la gran tendencia por parte de Joao Pedro, marca 2 anotaciones, llega a 4 en el torneo y además se hizo oficial su renovación hasta 2027 con el equipo potosino, como se adelantó en ESPN. Del otro lado, el Guadalajara vive un momento bastante dulce, un arranque perfecto en este clausura 2026 y ahora tratará de seguir con esta inercia cuando la próxima semana visite a Mazatlán y posteriormente enfrente a las Águilas del América en una nueva edición del clásico del fútbol mexicano. Yo de momento vuelvo con ustedes. Muchas gracias, César Caballero. Y bueno, para cerrar rápidamente, les pregunto a ambos, ¿estas Chivas son para ilusionarse o no? ¿Si es para que la afición del rebaño sagrado piense eventualmente en un futuro título o no? Richard. Para mí es mejorar lo del torneo pasado. Sabemos que no hay play-in. Entonces, mejorar lo del torneo pasado, donde se metió como sexto y calificó directo, en este torneo, traduciéndolo a la realidad que vamos a vivir, es meterse dentro de los 4. No de los 8, de los 4 para tener las ventajas que te da el recibir en casa, el caso de empate. El arranque de esta jornada nos dejó una fotografía perfecta del fútbol mexicano actual, con 3 realidades distintas que conviven en la misma liga y que explican por qué cada semana la conversación cambia de tono, de protagonistas y de urgencias. Cruz Azul gana, pero sufre. Pumas golea, pero genera dudas. Chivas convence, pero insiste en no adelantarse a los tiempos. Y en medio de todo eso, aparece lo que siempre aparece, la presión, la narrativa. El juicio inmediato. Lo de Cruz Azul en Juárez es un ejemplo clarísimo de cómo un partido que parecía resuelto desde muy temprano puede convertirse en una fuente de preocupación. Porque sí, la máquina ganó 4-3, sumó 3 puntos importantes y mantiene una buena cosecha en la tabla. Pero la manera en la que termina pidiendo la hora deja sensaciones que no se pueden ignorar. Cruz Azul sale, como un tren bala, desde el segundo 1, presiona alto, ahoga al rival, aprovecha errores y en 30 minutos parece noquear el partido. Eso ya no es casualidad, es una tendencia clara en este equipo. El problema viene después. Cuando no liquidas, cuando no manejas el tiempo. Cuando te desconectas emocionalmente y permites que el rival huela sangre. Juárez, que no defiende bien, pero ataca con convicción, encontró espacios. Encontró confianza y estuvo cerca de empatar un partido que parecía imposible. Y ahí entra el tema que más preocupa: la indisciplina, la expulsión del cuerpo técnico, la roja directa al entrenador, las protestas innecesarias, el desgaste emocional en la banca. Todo eso permea a los jugadores, por más que se quiera negar. En el fútbol no existe esa separación absoluta entre cancha y banca. El mensaje baja. La tensión se contagia y el equipo pierde control. Larcamón es el líder, la cabeza del grupo, y no puede permitirse regalar ese tipo de ventajas cuando su equipo va ganando 3-0. En lo futbolístico, Cruz Azul tiene muchas cosas positivas. El medio campo funciona, Lira está en un nivel altísimo, Charly Rodríguez se siente cómodo, Palavecino y Paradelas entienden de memoria. Hay asociaciones naturales, movimientos coordinados. Una idea clara, pero el fútbol no se juega solo con idea,
Se juega con gestión, y gestionar un partido también es saber cuándo bajar revoluciones, cuándo cerrar líneas. Cuando no entrar en la discusión. El tema de la profundidad de plantel también empieza a asomar como una preocupación real. La salida de jugadores. Con peso específico reducido las variantes y cuando llegan las expulsiones, las lesiones o el calendario apretado, esa falta de fondo se nota. Los próximos partidos serán una prueba dura, Toluca, Tigres, Chivas. Ahí no alcanza con arrancar bien 15 minutos, ahí hay que sostener 90. Mientras tanto, Pumas vive una realidad distinta pero igual de compleja. La goleada 4-0 ante Santos Laguna rompió una racha larga sin ganar en casa y devolvió una sonrisa a la afición universitaria. Fue una victoria plácida, sin sobresaltos. Con goles tempranos y un segundo tiempo de trámite. Pero inmediatamente surgió la pregunta incómoda, ¿qué tanto vale este resultado? Santos hoy es un equipo frágil, con errores defensivos graves y un momento futbolístico muy bajo. Eso no invalida la victoria de Pumas. Pero se obliga a ponerla en contexto. No se puede construir un diagnóstico definitivo a partir de un rival que se defiende tan mal. Aún así, hay méritos que no se pueden negar. Pumas fue contundente, aprovechó cada concesión y repartió responsabilidades ofensivas. Jordan Carrillo apareció con 2 goles. Alan Medina tuvo incidencia, Carrasquilla. Volvió a ser ese mediocampista que conecta líneas y ordena el juego. Y eso habla de un equipo menos dependiente, más colectivo. Efraín Juárez, desde la banca, transmitió calma, sobriedad y un mensaje muy claro: ni hoy somos los mejores. Ni cuando empatamos éramos los peores. Ese discurso no es casual. Efraín sabe perfectamente dónde está parado. Dirigir a Pumas implica convivir con la historia, con la cantera, con la exigencia emocional de una afición que se siente grande. Y ahí aparece el debate eterno, la grandeza. ¿Es Pumas grande? Para algunos sí, por identidad, por pasado, por lo que representa. Para otros no. Porque la grandeza se mide en títulos recientes. Es una discusión que no se va a resolver con un marcador. Lo que sí puede empezar a recuperarse es el protagonismo. Y ahí es donde este Pumas encuentra su verdadero objetivo. No se trata de vender nostalgia. Se trata de competir hoy. Efraín ha sido honesto, su prioridad no es debutar. Canteranos por romanticismo es armar un equipo competitivo. Desarrollar jugadores no significa solo sacarlos de fuerzas básicas. También significa recuperar carreras, devolver confianza. Potenciar talento que parecía perdido. La llegada de futbolistas como Yuriel Antuna entra en esa lógica. Un jugador, cuestionado por sus números recientes, pero con un pasado que demuestra que puede rendir. Es una apuesta por el contexto, por el entorno, por el trabajo psicológico. Y Pumas parece estar construyendo precisamente eso, un espacio donde algunos futbolistas puedan reencontrarse. Eso ha generado críticas, claro. Porque Pumas históricamente fue cantera. Y muchos sienten que esa esencia se está diluyendo. Pero también hay que entender el momento. 15 años sin títulos pesan. La urgencia existe. Y a veces, para reconstruir, hay que estabilizar primero. Un equipo frágil no es buen lugar para lanzar jóvenes al vacío. Efraín Juárez, además, ha mostrado algo que no siempre se ve: autocrítica en la victoria. Habló de corregir, de mejorar, de no perder el foco. Y eso es clave. Porque el torneo apenas comienza y los partidos verdaderamente exigentes están por venir. Ahí se verá si este Pumas tiene con qué competir o si esta goleada fue solo una noche redonda. Y mientras Cruz Azul y Pumas navegan sus propias complejidades, Chivas aparece como el proyecto que hoy transmite mayor solidez. No por títulos, no por historia, sino por coherencia. 3 victorias consecutivas, un funcionamiento claro, un discurso repetido hasta el cansancio, calma, paso a paso, no hemos ganado nada. Puede parecer simple, pero en un entorno tan acelerado. Ese mensaje es oro. La entrevista con Armando La Hormiga González retrata perfectamente esa mentalidad. Un delantero joven, campeón de goleo, convocado a selección, pero con los pies en la tierra. Habla de trabajo, de evolución, de no acelerar procesos. Reconoce el sueño europeo, el mundial en casa. Pero entiende que todo pasa por el día. Ese tipo de discurso no se improvisa, se construye desde el vestidor. Gabriel Milito ha logrado algo importante: que todos hablen el mismo idioma. Un solo comportamiento, una sola mentalidad. Dentro y fuera de la cancha. Jugadores jóvenes y experimentados alineados en una misma idea. Y eso se refleja en el campo. Chivas no se desordena, no se desespera. No juega con ansiedad, juega con convicción. El contraste entre estos 3 equipos explica mucho del momento de la liga. Cruz Azul tiene idea, pero debe controlar emociones. Pumas tiene ilusión, pero debe probar consistencia. Chivas tiene estabilidad, pero debe sostenerla cuando lleguen los golpes. Ninguno tiene el camino asegurado, pero todos están escribiendo su propia historia. Y así es el fútbol mexicano.
volátil, intenso, contradictorio, donde una victoria puede generar euforia y una expulsión puede sembrar dudas, donde la narrativa pesa tanto como el resultado. Por eso cada partido se analiza al detalle, cada gesto se interpreta, cada palabra se amplifica. La clave, al final, estará en quien sepa gestionar mejor todo eso. No solo la táctica, no solo el físico, sino el entorno. Porque los torneos no se ganan solo con buen juego, se ganan con cabeza fría, con disciplina, con continuidad. Y en ese terreno, apenas estamos viendo los primeros capítulos, seguimos. Porque esta historia todavía tiene mucho que decir y porque el fútbol mexicano nunca se entiende en una sola noche, ni en un solo resultado, ni siquiera en un solo mes. Todo es acumulativo, todo se va construyendo con capas de contexto, de decisiones, de errores y de aciertos. Y justamente por eso, lo que estamos viendo en este arranque de torneo es tan revelador. Cruz Azul, por ejemplo, hoy vive una dualidad muy clara. Por momentos parece uno de los equipos más peligrosos de la liga. Intenso, vertical, agresivo, con un mediocampo que te pasa por encima si no estás atento desde el primer minuto. Pero al mismo tiempo, deja la sensación de que todavía no sabe cerrar los partidos, de que no sabe convivir con la ventaja. Y eso, en una liga tan pareja, es un riesgo enorme. Porque no siempre vas a poder salir como un tren bala. No siempre vas a encontrar al rival dormido. Y no siempre vas a tener margen para equivocarte. Larcamón tiene un reto muy específico por delante. Transformar ese arranque feroz en un partido completo. Enseñar a su equipo a leer los tiempos. A entender cuándo seguir presionando y cuándo. Guardar la pelota, cuándo matar el partido y cuándo administrarlo. Y sobre todo, enseñar desde la banca con el ejemplo. Porque el líder no solo dirige con planteamientos. Dirige con comportamientos. Y en ese sentido, Cruz Azul tiene que crecer. En Pumas, el reto es distinto pero igual de complejo. El 4-0 fue un bálsamo, una liberación. Pero también puede convertirse en una trampa si se interpreta como un punto de llegada. El propio Efraín Juárez ha insistido en que no lo es, en que esto apenas empieza, en que el camino es largo. Pero el entorno muchas veces no escucha eso. El entorno quiere respuestas inmediatas, quiere certezas. Quiere saber si este equipo va a pelear o no. Y la realidad es que todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Pumas hoy muestra una versión más ordenada, más tranquila, más consciente de sus limitaciones. Ya no intenta ganar desde la épica. Intenta ganar desde el control. Y eso es un cambio importante, porque durante mucho tiempo, Pumas jugó con el peso de su historia en la espalda, intentando repetir fórmulas que ya no correspondían al contexto actual. Este Pumas no es el de la cantera infinita. No es el del romanticismo puro. Es un Pumas que entiende que necesita resultados para sobrevivir, que necesita estabilidad para reconstruir. Y aunque eso choque con cierta nostalgia, es probablemente el paso que necesitaba dar. Porque sin resultados no hay proyecto que se sostenga, por más bonito que suene en el discurso. En el caso de Chivas, la conversación va por otro carril. Aquí no hay urgencia inmediata, pero sí hay expectativa creciente. 3 triunfos seguidos. Un funcionamiento que convence y un vestidor que transmite calma. Eso no es poca cosa en Guadalajara. Históricamente, Chivas ha sufrido cuando la presión se dispara. Cuando la ilusión se convierte en obligación. Y por eso el mensaje interno ha sido tan claro: nadie ha ganado nada. La figura de Armando González es simbólica en ese sentido. Representa al joven que explota, que aprovecha su momento, pero que no pierde el piso. Habla de selección, de mundial, de Europa, pero siempre vuelve al mismo punto: el trabajo diario. Y eso habla bien no solo de él, sino del entorno que lo rodea. Un entorno que no lo empuja a prometer más de lo que puede cumplir. Gabriel Milito ha logrado algo que parece simple, pero que es profundamente difícil: alinear discurso y realidad. Lo que dice se ve en la cancha. Lo que exige se refleja en el comportamiento de sus jugadores. Y cuando eso sucede, el equipo gana credibilidad. No solo ante la afición, también ante los rivales. Chivas hoy es un equipo que se respeta, que no se regala, que sabe lo que quiere. Pero como siempre, el verdadero examen vendrá más adelante. Cuando lleguen los partidos cerrados, las decisiones arbitrales polémicas, las lesiones, el cansancio, la presión externa, ahí se verá quién está realmente preparado para competir. Porque en el fútbol mexicano, la regularidad es el bien más escaso. Lo que sí es claro es que este torneo ya nos está dejando señales interesantes. Equipos con ideas claras. Otros con problemas de gestión, algunos en reconstrucción y otros en consolidación. Y eso hace que cada jornada sea una oportunidad para confirmar o desmentir narrativas. Al final, el fútbol no es estático. Lo que hoy parece una certeza mañana puede ser una duda. Lo que hoy se critica mañana se celebra.
por eso es tan importante no quedarse con la foto del momento, sino entender la película completa. Y esa película apenas está empezando, seguiremos viendo cómo Cruz Azul intenta convertir su intensidad en madurez, cómo Pumas busca transformar una goleada en constancia, y cómo Chivas trata de sostener su calma en medio de la ilusión. 3 caminos distintos, 3 proyectos con retos muy específicos y un mismo escenario, una liga que no perdona errores y que exige mucho más que buenas intenciones. Y mientras todo eso sucede, la conversación seguirá viva porque así es. El fútbol mexicano, siempre intenso, siempre discutido, siempre apasionado. Y eso, al final, es lo que lo hace tan difícil de soltar, y así conforme avanzan las jornadas. El torneo empieza a mostrar su verdadera cara, esa que no se ve en la tabla de posiciones sino en los detalles, en los comportamientos repetidos, en las reacciones ante la adversidad. Porque cualquiera puede ganar un partido, pero muy pocos pueden sostener una idea cuando el entorno se vuelve hostil. Cuando la presión se acumula y cuando las decisiones ya no admiten margen de error, Cruz Azul, por ejemplo, tendrá que aprender rápido que en esta liga no basta con ser intenso, que la intensidad sin control se vuelve un arma de doble filo. El desgaste físico, la ansiedad por cerrar los partidos, la necesidad de demostrar autoridad desde el arranque pueden terminar pasándole factura si no hay una lectura más fina de los momentos. Y eso no se corrige solo con entrenamientos tácticos, se corrige con madurez colectiva, con liderazgo real dentro y fuera de la cancha. Pumas, en cambio, se enfrenta a un desafío más silencioso pero igual de peligroso: la complacencia. Después de una goleada, después de romper una mala racha en casa, es fácil caer en la tentación de pensar que el camino ya está despejado. Efraín Juárez lo sabe. Por eso insiste tanto en bajar el volumen, en recordar que esto es largo, que habrá partidos donde nada salga, donde el rival sea superior y donde la paciencia será clave. Ahí es donde se verá si este grupo realmente asimiló el mensaje. Porque competir no es solo ganar cuando todo fluye, es saber perder sin romperse, empatar sin frustrarse, y volver a intentarlo sin perder identidad. Y eso, históricamente, ha sido uno de los puntos débiles de Pumas. Demasiadas veces el equipo se desdibujó después de un golpe, demasiadas veces la reacción fue emocional y no futbolística. Este proceso apunta a corregir eso, pero todavía está a prueba. En Guadalajara, la situación es distinta, pero no menos exigente. Chivas vive un momento de armonía interna que no siempre ha tenido. Y eso se nota en la cancha. Pero esa armonía tendrá que resistir cuando aparezcan las críticas, cuando llegue el primer tropiezo, cuando el entorno empiece a exigir más de lo que el proceso puede dar en ese momento. Ahí es donde el discurso de Milito será puesto a prueba de verdad. La clave para Chivas será no perder su centro, no dejarse arrastrar por la narrativa del favoritismo, no jugar con miedo a perder, no traicionar la idea que los llevó a este buen arranque, porque muchas veces, cuando un equipo empieza a ser señalado como candidato, cambia sin darse cuenta. Se vuelve más conservador, más ansioso, más pendiente del resultado que del juego. Y ahí es donde se rompe el equilibrio. El fútbol mexicano, además, tiene una particularidad que complica todo: la memoria corta. Aquí se juzga semana a semana, partido a partido. Un mal resultado puede borrar 3 buenos. Una victoria puede tapar problemas profundos. Por eso los proyectos sólidos son tan difíciles de sostener. Porque requieren paciencia en un entorno que vive de la inmediatez, y sin embargo, eso es lo que parecen estar intentando algunos equipos en este torneo. Cruz Azul, desde la intensidad y el orden táctico. Pumas, desde la reconstrucción emocional y competitiva. Chivas, desde la coherencia y la calma. Ninguno tiene garantías. Ninguno tiene el camino despejado, pero todos muestran señales de trabajo. El calendario no dará tregua. Vendrán semanas con doble competencia, viajes largos, lesiones inevitables, decisiones arbitrales polémicas. Ahí se separan los equipos que solo ilusionan de los que realmente compiten. Porque cuando el contexto aprieta, ya no alcanza con la intención, hace falta convicción y estructura, y mientras tanto, la conversación se girá girando, los debates se encenderán. Las mesas de análisis buscarán culpables y héroes. Así funciona este ecosistema. Pero dentro de la cancha, lo único que realmente importa es la capacidad de adaptarse, de aprender y de sostener una idea más allá del ruido. Eso es lo que está en juego en este torneo. No solo un campeonato, sino la validación de proyectos, de estilos, de decisiones. Y aunque todavía es temprano para sacar conclusiones definitivas, las señales están ahí, esperando ser interpretadas con calma y con perspectiva. Porque al final, el fútbol siempre termina poniendo a cada quien en su lugar, no por lo que promete, sino por lo que demuestra. Y esa demostración, como siempre, se construye con tiempo, con errores y con aciertos. La historia sigue y apenas vamos en los primeros capítulos, seguimos, porque cuando uno mira con calma lo que está pasando en la liga,
Se da cuenta de que este torneo no se va a definir por un solo factor, ni por una sola racha, sino por la capacidad que tengan los equipos de sostenerse mentalmente cuando el contexto cambie. Y ese es el punto donde muchos proyectos, incluso los bien intencionados, suelen quedarse a medio camino. Cruz Azul, por ejemplo, tendrá que enfrentarse muy pronto a escenarios donde ya no podrá sorprender a nadie. Los rivales ya entendieron su arranque agresivo, ya saben que los primeros 15 o 20 minutos son clave para sobrevivir. Eso obliga a la máquina a evolucionar, a encontrar nuevas formas de hacer daño cuando el rival ya no sale dormido. Porque si no hay evolución, la predictibilidad termina jugando en contra.